quiero darle las gracias al señor Alejandro. Tuve la enorme suerte de conocerle cuando vino a visitarnos a Bilbao y pudimos compartir la experiencia y pudimos contar cómo habíamos hecho nosotros las cosas en el País Vasco. Y ahora he tenido la suerte de venir aquí y compartir durante una semana pues los foros con empresarios, con gente de la universidad, con gente de la administración pública, bueno, y aprender muchas cosas, ¿no? Y ver cómo lo están haciendo ustedes y darme cuenta de que les voy a contar cómo empezamos un país desde cero. Y ustedes tienen avanzado muchísimo camino y tienen muchísimas ventajas que nosotros no tuvimos. Ustedes tienen un país dinámico, la gente tiene muchísimas ganas de hacer cosas, están deseando encontrar espacios en común para trabajar, para sacar proyectos y entienden muy bien que hay que tener una visión de país y todo el mundo está muy alineado. Seguramente habrá que definir la visión de país y seguramente habrá que discutir muchísimo para ver cuáles son las apuestas, pero han dado muchísimos pasos, están mucho mejor de lo que estuvimos nosotros cuando empezamos. Yo me he presentado antes de justo cuando hemos empezado a hablar, pero sé que algunos de ustedes conocen el País Vasco y estoy segura de que otros no conocen mucho. Me parece un poco raro explicarles cómo creamos este país sin que ustedes lo vean. Entonces me gustaría en un minuto enseñarles lo que somos. Bien, lo que yo les voy a contar y para lo que tan amablemente me han invitado es cómo hicimos las cosas en este país, cómo creamos el sistema de ciencia y tecnología, cómo hemos llegado a estar donde estamos ahora. Nosotros tenemos un proverbio, ustedes seguro que lo conocen, tenemos nuestra propia cultura, un idioma diferente y tenemos un proverbio muy nuestro que dice izan zirelako gara, garelako izango dira, y significa porque fueron, somos, porque somos, serán. Y me gusta mucho y me gustaría utilizarlo como hilo conductor de lo que les voy a contar, porque lo que somos ahora, y somos seguramente una de las regiones más avanzadas de Europa, tenemos un PIB per cápita de más de 30.000 euros, tenemos un gasto en I+D que supera la media en Europa, tenemos un nivel de bienestar alto, es resultado de todo lo que hicieron las personas que estuvieron antes que nosotros en el País Vasco. Muchas gracias. Ahora sí que puedo moverme. Es resultado de todo su trabajo. Es el resultado de que hubo gente que tuvo sueños, que trabajó, que pensó como quería que fuera el País Vasco ahora, y por eso nosotros ahora estamos donde estamos, vivimos como vivimos, y de alguna forma tenemos la responsabilidad de dejarles a las siguientes generaciones algo por lo menos tan bueno o mejor de lo que nos han dejado a nosotros. La primera parte de esta presentación va a estar centrada en quiénes fuimos. Quiénes fuimos y sobre todo, y yo creo que es lo más importante, cómo de no tener absolutamente nada, de tener un país completamente destruido, creamos un país competitivo y un país en el que, bueno, pues en el que estamos orgullosos, también tenemos el corazoncito de vivir, ¿no? Entiendo que igual que ustedes. Nosotros somos un país emprendedor. Ya desde el siglo XVII fuimos un país en el que había pensadores, había científicos, había personas que se juntaban, que buscaban espacios en común y empezaron a surgir los primeros avances. Tenemos un pequeño avance del que nos sentimos muy orgullosos, que fue el primer descubrimiento del wolframio, que ustedes seguro que conocen perfectamente bien, aunque en paralelo en Alemania se identificó el tungsteno, lo llamaron con otro nombre y era exactamente lo mismo, lo patentaron antes que nosotros y se lo quedaron ellos. Pero es cierto, y ahí empezamos a cometer errores que seguimos cometiendo ahora. Es cierto que fueron dos investigadores vascos los que en 1783 descubrieron este metal. Lo contamos como una pequeña anécdota de, bueno, realmente siempre hemos sido personas inquietas y siempre hemos estado mirando a la ciencia. En el siglo XIX empezó la revolución industrial en el mundo, sobre todo en Europa, ¿no? Nosotros fuimos la comunidad autónoma, el país, a nosotros nos gusta llamarnos país, que primero avanzó en la revolución industrial dentro de España y empezamos a crear industria. Aquello que ustedes están viendo allí es una foto antigua es de los Altos Hornos de Bilbao. Era la siderurgia, ya empezaba la siderurgia en aquella época. Empezamos a crear infraestructura, empresas, sectores industriales en acero, en siderurgia, en metal y en naval. Éramos muy fuertes dentro de España y también éramos fuertes en relación a los países con los que trabajábamos. Y fíjense que en aquella época no es como ahora, prácticamente trabajábamos pues, con los países de alrededor, ¿no? Empezamos a crear la Escuela de Ingenieros Industriales, que se sigue considerando una de las mejores de España, y la Universidad de Deusto, que seguramente ustedes conocerán, es una universidad jesuita y pertenece a la red de universidades jesuitas que existen en América Latina, y donde además yo doy clase. En el siglo XX comienza la edad de oro del capitalismo. Somos un polo industrial de referencia,
casi todo el mercado que tenemos es un mercado vasco, es un mercado español y la población empieza a llegar, porque tenemos industria y la gente de otras comunidades autónomas y de otras regiones empieza a venir para trabajar con nosotros. La población que teníamos en 1900 es prácticamente la misma que tenemos ahora. Nosotros somos aproximadamente 2 millones de personas en el País Vasco. No hemos crecido prácticamente nada desde entonces. Teníamos una productividad que empezó a crecer, ya nos estábamos subiendo a la rueda y teníamos unas tasas de paro en torno al paro técnico. Eso es algo que mantuvimos prácticamente intacto hasta los años 80, que conseguimos recuperar después de los años 80 y que ahora hemos vuelto a perder. Y aquí viene el problema. Nosotros, ustedes lo conocen perfectamente bien, en España se vivió un régimen de dictadura durante 40 años, los mercados estaban muy protegidos, las industrias estaban muy protegidas y en 1975 tenemos un cambio de régimen y empieza una democracia. Y cuando empieza la democracia se abre el país y se abren los mercados y al País Vasco se le hunde toda la industria porque no éramos competitivos. No podíamos competir con otros países si no teníamos barreras arancelarias, si no teníamos aduanas, si no teníamos protecciones internas que nos daba el régimen, no éramos competitivos y entonces al abrir se nos cayó todo. Nos quedamos sin industria. Nos quedamos sin industria y además nos quedamos con 1,5 millones de personas que trabajaban en la industria y que prácticamente no tenían formación. Uno de los problemas que tuvimos, antes de ver lo bueno les voy a contar lo malo, es que casi toda la gente que había venido a trabajar con nosotros era gente que prácticamente sabía leer y escribir y a veces ni eso. Y no se podía reciclar, era muy difícil de reciclar. No teníamos tecnología propia, la comprábamos toda de fuera y no teníamos absolutamente nada de inversión en I+D. Fíjense, teníamos un 0,069%, que es lo mismo que decir que no teníamos nada. Prácticamente eso es la maquinaria que comprábamos a otros países para poder desarrollar nuestra actividad productiva. Nada. ¿Qué hicimos? Lo que pasó en ese momento fue que ganó las elecciones un partido de forma democrática, el Partido Nacionalista Vasco. Este partido se ha mantenido en el poder durante 25 años. En los últimos 4 años perdió las elecciones, en realidad no las perdió, pero bueno, no pudo estar en el gobierno y ahora ha vuelto a recuperarlo. Les cuento esto porque lo que pasó en aquella época es que muchas de las personas que estaban vinculadas al mundo empresarial, al mundo universitario, y que de alguna manera habían soñado durante la época de la dictadura con un País Vasco diferente, dejaron sus empleos, dejaron sus empresas, dejaron sus cátedras universitarias, que estaban cómodos y vivían felices, y se fueron al gobierno vasco a hacer política y a trabajar para el país. Y esto que ahora parece fácil, que decir, seguramente cualquiera de nosotros, muchos ya lo han hecho, pero muchos de nosotros estaremos encantados, ¿no?, de poder hacer política y poder trabajar. En el País Vasco en aquella época era muy peligroso. Nosotros hemos tenido durante muchísimos años una situación de violencia con un grupo terrorista y llamar la atención desde la política no era una idea muy buena. Y a pesar de eso, ese grupo de personas decidió que el país estaba por delante de su seguridad personal incluso. Y esa fue parte de nuestra clave de éxito. Hay muchas personas que seguro que ustedes conocerán, que han sido viceconsejeros, han sido ministros, incluso presidentes en el gobierno vasco, que tienen ese perfil. Lo que compartimos fue una visión y eso fue muy importante. Además, pusimos en marcha políticas. Hicimos básicamente 3 cosas. Lo que hicimos fue, revisamos las industrias que no podían ser competitivas de ninguna manera y las cerramos, con todo lo que eso implicó. Revueltas, problemas con los trabajadores, una tasa de paro mucho más alta, pero tuvimos que cerrar empresas que realmente no podían ser competitivas. Seleccionamos empresas que no lo estaban siendo, pero que podían serlo, y les ayudamos con tecnología. Las protegimos y les ayudamos para que pudieran ser competitivas en sus sectores. Y la tercera medida fue crear programas de educación para que los trabajadores que no estaban cualificados pudieran empezar a incorporarse al mercado laboral en diferentes puestos de trabajo. Y eso se hizo en 2 velocidades. Hicimos una formación profesional para personas que ya trabajaban y que tenían que ir formándose para poder entrar en nuevos puestos y empezamos a crear universidades y centros de formación para la gente joven para poder satisfacer las demandas de las empresas en cosas que no teníamos. Hicimos un decreto de tutela de los centros tecnológicos. El tema de los centros tecnológicos en el País Vasco es un poco diferente del resto del mundo. Los centros tecnológicos surgieron de las empresas. Las empresas que estaban en ese momento tan convulso, con una situación social terrible, con unas tasas de paro altísimas, empezaron a darse cuenta de que si se juntaban entre ellas, podían hacer economías de escala.
y podían compartir servicios, sobre todo servicios tecnológicos. Empezaron ahí. Ellas se juntaron, crearon centros y pusieron en común servicios tecnológicos para que les dieran servicio a ellas mismas. Y lo que pasó es que estos centros de servicios tecnológicos empezaron a aprender de las empresas y empezaron a ofrecer servicios cada vez mejores. Y empezaron a darles a las empresas, además de soluciones a sus problemas, ideas para que fueran todavía mejores, tuvieran mejores productos y fueran más competitivos en el mercado. El gobierno vasco lo vio y creó el decreto de tutela de los centros tecnológicos. Es una ley, se creó en el 85, creo que ustedes ya conocen, estoy viendo caras de reconocimiento. Es una ley del 85 que básicamente protege a los centros, los pone bajo la protección del gobierno y además los dota de fondos, y ahí es donde está la clave, para que puedan seguir investigando, se puedan dotar de personas con más talento y además de dar servicios puedan dar I+D. Y ahí empezó. Los centros empezaron a crecer, empezaron a dar servicio a las empresas y llegamos a tener una lista de centros tecnológicos de 20 centros en el País Vasco. Somos 2 millones de personas, fíjense lo que les estoy diciendo, ¿eh? Los centros tecnológicos en el País Vasco han sido seguramente una de las claves de éxito. Nosotros no tenemos un tejido científico muy desarrollado, no somos como Cataluña, por ejemplo. Muchos de ustedes en Perú han estudiado en Barcelona, muchos tienen doctorados en Barcelona y conocen muy bien el sistema científico catalán. Ellos han tirado más por la parte científica y nosotros por la parte tecnológica, porque para nosotros las empresas es lo más importante del sistema. Somos un país empresarial, industrial, tenemos que protegerlas a ellas. Y pusimos en marcha las primeras políticas industriales. Les enseñaré un gráfico espantoso un poco más adelante para que vean cuántas pusimos. Pero básicamente lo que nos fue pasando mientras poníamos estas medidas en marcha es que llegaron los años 90 y nos costó poder implementar. Claro, los centros tecnológicos necesitan un tiempo para crecer, las personas necesitan un tiempo para formarse y durante los primeros años 90 todavía tuvimos una época de recesión. Tuvimos que seguir aprendiendo y creando capacidades. Básicamente construíamos centros, universidades, para que la gente se formara, para que las empresas tuvieran servicios. La mitad de la fuerza laboral tiene una formación muy baja y el sector servicios es importante aquí porque ustedes verán después que el que tenemos ahora también pesa mucho sobre el PIB. Estos servicios no eran intensivos en tecnología, ni estaban vinculados a las empresas. Tenemos un sector servicios muy fuerte en el País Vasco, pero está vinculado a las empresas. Tenemos un sector servicios como Sener o como empresas de ingeniería, de consultoría avanzada, de informática, de servicios de TICs, que son servicios, pero son para las empresas y eso nos da mucha fuerza. ¿Qué pasó? En los años 90 empezamos a plantearnos otra forma de organizar a las empresas y fue la política de clústeres. Michael Porter, que seguro que ustedes conocen perfectamente bien, nos ayudó al gobierno vasco a desarrollar una política de clústeres que fuera nuestra, que no fuera una política estándar, que se acoplara a las necesidades y a lo que nosotros éramos. El señor Porter dijo algo que a mí me gusta mucho y se lo he querido trasladar a ustedes. Dijo, la competencia no tiene nada que ver ni con la mano de obra ni con la materia prima, sino con las ideas y con las habilidades. Una región es próspera si genera ideas. Y esto fue un cambio de mentalidad. Porque esto nos llevó a esto. Nos llevó a la innovación. Durante todos los años 90, nosotros fuimos un país centrado en políticas de calidad y de eficiencia. Teníamos empresas, ya les he contado, con gente poco formada, que no era competitiva, tenía problemas de procesos, sobre todo. Durante los años 90 estuvimos trabajando en procesos, hicimos que las empresas fueran eficientes, que hicieran lo mismo, un poquito mejor, pero de una forma mucho más eficiente. Y cuando llegamos a este punto nos dimos cuenta de que no valía. Que todas las empresas del mundo estaban haciendo lo mismo que nosotros. Si todas las empresas del mundo son tan eficientes como yo, sigo sin ser competitivo. Tengo que dar otro paso más. Y ahí es cuando llegó la innovación. Este señor que está allí, que apenas se le ve, nosotros al presidente del gobierno le llamamos Lehendakari, es una palabra nuestra, Lehendakari Ibarretxe, firmó un manifiesto por la innovación. Un manifiesto por la innovación que era una declaración de intereses. El gobierno vasco dijo, nosotros apoyamos la innovación, nosotros vamos a poner todo lo que está en nuestra mano para que este sea un país innovador, porque ya no vale con tener calidad, tenemos que ser innovadores. Y esto fue una revolución, les estoy hablando del año 2000, fue una revolución. A través del manifiesto por la innovación nos comprometemos a transformar Euskadi en una sociedad innovadora, con el fin de elevar la competitividad de las organizaciones, la cohesión social y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas vascas. Ese fue el leitmotiv del manifiesto de la innovación.
Y les voy a contar un pequeño secreto. Lo que hicimos en esta época fue decidir dónde queríamos estar dentro de 10 años, que era algo que no habíamos pensado hasta ese momento, porque teníamos que organizar la casa. Y empezamos a pensar cómo íbamos a ser en 2015, en 2020, en 2030. Hicimos un proceso de reflexión, trajimos expertos internacionales, contamos con las personas más relevantes del País Vasco, con empresarios, con gente de la universidad, y entre todos pensamos dónde queríamos crear capacidades para el futuro. Y la gran apuesta, hubo 3, pero esta fue la más importante, fue por el sector de las biociencias. Nosotros no teníamos absolutamente nada en biociencias, nada. No teníamos formación universitaria, ni centros de investigación, ni teníamos ninguna empresa, no había nada. Pero en Europa ya se estaba hablando, en el resto del mundo ya se estaba hablando, y nosotros intuimos que ahí podíamos aportar algo, pero teníamos que crearlo. Y lanzamos la estrategia de biociencias. Esto que tienen ustedes aquí es el presupuesto de la estrategia. En 5 años, en 4 años prácticamente, nos gastamos casi 180 millones de euros solamente en impulsar el sector de las biociencias. Y con un único objetivo, que es crear empresas bio. Estoy insistiendo mucho porque les voy a contar algo. 180 millones de euros en 4 años para crear empresas de bio. ¿Qué pasó? Nosotros estábamos en aquella época asesorando al gobierno vasco. Y llegó el final de año y al Lehendakari, el presidente del gobierno, se le pidió, como todos los años, que hiciera una evaluación de sus políticas y que demostrara en una rueda de prensa qué cosas se habían conseguido ese año en el campo de la política. Cuando hicimos la evaluación de la política de biociencias, nos dimos cuenta de que se habían creado 4 empresas de base tecnológica con 180 millones de euros. 4 empresas. Y alguna ni siquiera tenía actividad, estaba recién creada. Claro, el presidente del gobierno no podía salir contándole a la gente que nos habíamos gastado 180 millones de euros y que se habían creado 4 empresas, porque aquello políticamente no tenía ninguna venta. Y entonces lo que ideamos fue este titular, que fue el que salió en prensa al día siguiente. Una nueva empresa de biotecnología se genera cada 3 meses en el País Vasco. Fíjense qué dinámicos somos. Cada 3 meses generamos una empresa nueva de biotecnología. Es exactamente lo mismo que decir que habíamos generado 4. Exactamente lo mismo. Fíjense la fecha, el 20 de mayo de 2007. Y quedamos fenomenal. ¿Y por qué les cuento esto? Esta pequeña miseria, por favor, guárdenme el secreto, no se lo cuenten a nadie. No, ahora que no lo sabe nadie. No, les cuento esto porque hoy, en 2012, tenemos 65 empresas de alta tecnología en bio en el País Vasco. Hay algunas como Progénica que compiten con las mejores empresas del mundo y que tienen otra sede, además de en el País Vasco, que es como Dios manda, en Boston. Y está entre las mejores empresas del mundo. Facturamos un montón de dinero al año y somos el 25% del sector bio en España. Y somos una de las principales bioregiones europeas. ¿Por qué les cuento esto? Las apuestas de futuro necesitan tiempo, necesitan dinero y necesitan paciencia. No se puede hacer una gran apuesta y esperar que en un año podamos contarle a la prensa que tenemos muchísimas empresas y que lo hemos hecho todo perfectamente bien, porque estas cosas necesitan tiempo, claro. Y entonces algo de lo que le voy a decir más adelante sobre pactos de gobierno está muy relacionado con esto. Nosotros pudimos hacer esto porque el Partido Nacionalista Vasco sabía que iba a seguir ganando las elecciones año tras año, porque tiene mucho apoyo social. Si tenemos un gobierno que no es tan estable, que es lo que le pasa a la mayor parte de los mortales, tenemos que jugar otro tipo de juegos, que son los acuerdos entre partidos políticos. Tenemos que acordar que hay cosas que no se tocan independientemente de quién gane. Y ahora les contaré más sobre esto. Voy a hacer un resumen rápido, porque les he contado todo, pero básicamente lo que les he contado, fíjense que no son más que 3 pasos. Nosotros jugamos durante los primeros años a construir, aquí nos pusimos a construir cosas. Cuando ya teníamos todo construido, lo orientamos a la demanda y ahora estamos orientándolo a resultados. Estamos obsesionados con los resultados. Todo lo que hacemos ahora es para conseguir resultados, para patentar, para crear empresas, para tener productos más innovadores. Todo lo que hacemos lo queremos orientar a resultados. Toda nuestra historia son estas 3. Y fíjense ustedes en todos los planes. Estos planes fueron básicamente tecnológicos y de política industrial
Y aquí ya empezamos a jugar con ciencia y tecnología. Aquí empezamos a jugar. Y allí empezamos con la innovación. Yo estuve trabajando en este plan, que fue el 2010, y el 2015, que tiene que estar por aquí, que es el que tenemos vigente ahora y que lo hicimos el año pasado. Y estas son nuestras grandes estrategias de país. Esta es la de bio, que les acabo de contar a ustedes y que me guardarán el secreto y no se lo contarán a nadie. La de energía, energías alternativas. Y tenemos la de nanociencias en alguna parte aquí. Nanociencias es nuestra otra gran apuesta. ¿Qué aprendimos? Lo que nosotros aprendimos fue esto. Tuvimos una ventaja enorme por nuestra autonomía política. Nosotros tenemos capacidad de recaudar en impuestos, en algunos impuestos, y tenemos, digamos, una flexibilidad importante a la hora de tomar decisiones sobre por qué apostar en el país. Y eso es importante, porque si no puedes decidir sobre tu país, pues no tienes mucho que hacer a la hora de tomar este tipo de políticas. Capacidad de generar procesos de aprendizaje y existencia de una cultura productiva. Nosotros ya éramos personas que teníamos, digamos, espíritu empresarial, y además fuimos un país, y yo creo que eso es algo positivo, fuimos un país humilde, aprendimos de todo el mundo, trajimos expertos de cualquier sitio, trajimos expertos de Estados Unidos, de Alemania, de Noruega, de Dinamarca, todavía vienen, y aprendimos todo lo que pudimos de ellos, porque entendíamos que lo estaban haciendo mejor que nosotros y queríamos saber por qué. Tuvimos una coordinación muy buena entre los sectores público y privado, eso fue una de las claves del éxito. Y en parte es por una ventaja que tenemos, que somos pequeñitos. Y como somos pequeñitos, nos conocemos todos. Es gente que hemos pasado por universidad, hemos pasado por administración pública, hemos pasado por empresa privada, mucho más mayor y mucho más inteligente que yo, y por supuesto tiene mucha más experiencia, y al final entre ellos se conocen, comparten, crean proyectos en común, y esa colaboración público-privada ha hecho que cuando se crea una apuesta, por ejemplo la de bio, no es una apuesta del gobierno, es una apuesta de toda la sociedad vasca. Eso nos ha ayudado mucho porque todo el mundo empuja en la misma dirección. Se valora la ciencia y la tecnología. Piensen que yo les estoy hablando de un país en el que prácticamente la gente justo sabía leer y escribir. El País Vasco es un país de pastores, y la gente que venía de otras regiones era gente que venía a buscarse la vida porque no tenía cómo comer. La ciencia y la tecnología para ellos no significaba nada. Tuvimos que aprender a contarle a la gente qué significa la tecnología y por qué es importante para ellos. Una buena conectividad internacional. Yo misma les he dicho que hablábamos mucho con otros países, traíamos gente de fuera, íbamos a ver qué hacían ellos, nos movíamos mucho, y la visión de la I+D a largo plazo. Sobre todo, este sitio tan bonito es la Ría de Urdaibai. Todas las fotos que he puesto aquí son fotos del País Vasco. Ustedes comprobarán para cuando acabe que estoy muy orgullosa de lo bonito que es, y les estoy poniendo fotos y contándoles cosas todo el rato. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que teníamos que adelantarnos al futuro, que no bastaba con avanzar a la cola de otros países y agotar los modelos. Aprendimos que viendo lo que hacían los demás aprendíamos de ellos, pero claro, ellos iban delante nuestro. No podíamos seguir detrás de ellos todo el rato, teníamos que encontrar la manera de avanzarles, de ser más competitivos que ellos. Y ahí es cuando llegamos a lo que somos ahora. Lo que les voy a contar es lo que tenemos y también lo que estamos haciendo mal. Se lo contamos también a la delegación de Perú que vino a vernos en septiembre. A mí me gusta mucho contar lo que hacemos mal, porque cuando viene la gente de fuera a contarme a mí lo suyo, siempre me cuenta lo que hacen bien. Y que a mí me encanta. La gente viene de Dinamarca, de Alemania, de Estados Unidos, y te cuenta sus políticas maravillosas y sus resultados increíbles, y tú te sientes fatal. Porque tú no tienes esos números, ni tienes esos fondos, y piensas, es que la gente será más lista en Alemania y somos todos tontos aquí y por eso no somos capaces de hacerlo. Y no te ayuda, sabes que puedes llegar allí pero no sabes cómo. Entonces cuando yo cuento esto, cuando me voy a Colombia, a Egipto, a cualquier país y cuento esto, cuento las cosas que hicimos mal, porque creo que de eso también se aprende. No aprendemos en cabeza ajena, pero yo creo que es bueno saber los errores que cometimos. ¿Qué somos? Somos pequeñajos, somos muy pequeñitos. Tenemos 7.000 kilómetros cuadrados, apenas somos 2 millones de habitantes y tenemos un PIB per cápita de aproximadamente 30.000 euros. Es un poquito más alto, pero bueno, más o menos anda por ahí. Tenemos un montón de infraestructuras, estamos muy bien comunicados, tenemos costa, igual que ustedes. Y en tema de I+D, de gasto en I+D, tenemos un 2,10% del PIB en gasto en I+D. Estamos por encima de la media europea. Somos 3 territorios históricos. Uno de nosotros, que es Guipúzcoa, está incluso por encima de Alemania. Es un sitio especialmente industrial y tiene un PIB incluso por encima de Alemania. Tenemos un compromiso enorme con la I+D. Tenemos, y esto creo que es muy importante, un compromiso a largo plazo.
Los datos de gasto en I+D acaban de salir esta semana. He tenido la suerte de poder enseñárselo recién salido del horno. Y hemos tenido un crecimiento del 7% del gasto en I+D respecto al año anterior. Estamos no solamente apostando, sino que cada vez estamos apostando más fuerte. Porque estamos en crisis. Tenemos muchísimos problemas. Tenemos un paro del 11%, que para nosotros es una desgracia. Es muchísimo paro. En España están hablando de tasas del 35-40%, pero España es un país muy diferente a nosotros. No nos podemos permitir ese paro, no nos podemos permitir que la gente se vaya, y lo que estamos haciendo es intentar que el poco dinero que tenemos se centre en lo importante, que es la I+D. Tenemos aproximadamente unas 18.000 personas trabajando en temas de I+D, sobre todo en centros tecnológicos y en universidad, investigación básica e investigación aplicada. Y tenemos unas empresas muy dinámicas, estamos por encima de la media europea, el 77% del gasto en I+D lo ejecutan las empresas. Lo que significa que las empresas están muy bien, primero, muy bien imbricadas con el sistema y luego muy bien comprometidas porque ellas entienden que si no hacen I+D se mueren. Mi compañero Malo les contaba a las empresas el otro día cómo las pequeñitas del País Vasco están innovando, pero también las fuertes, empresas como Vicinay Cadenas, que crea, él lo contaría mucho mejor que yo, pero que básicamente fabrica cadenas, que es algo muy maduro y de una forma de fabricación pues que lleva 200 años haciendo lo mismo. La responsable de innovación nos decía que sin innovación se mueren. Sin innovación en 4 años los chinos llegan y les quitan el mercado. Y no hay nada más maduro que hacer una cadena. Entonces nosotros tenemos muy metido en la cabeza que la innovación es lo que nos va a salvar la vida, porque somos muy pequeñitos, no podemos vivir de las rentas. La economía se nos puede caer en cuestión de 2 años. Tenemos que innovar continuamente. Nosotros tenemos el 4% de la población española, pero tenemos el 11% del PIB industrial y el 20% de las exportaciones españolas. Nuestro peso de la industria, sobre todo me interesa que vean esto, en comparación con España y con Europa es muchísimo más alto. Nosotros tenemos un 25% de peso de industria, España un 16% y Europa un 18%. Somos un país industrial, por eso las empresas son tan importantes para nosotros. Y lo que ha pasado durante estos años es que el peso de la industria ha caído porque esta industria pesada ha ido desapareciendo y la hemos sustituido por industria que tiene un valor tecnológico más alto, que es más especializada y que ha creado, y aquí es donde está el efecto, un sector servicios de alto nivel. Parte de lo que tenemos aquí, se lo contaba yo a ustedes antes, son consultorías, son ingenierías, de las mejores ingenierías del mundo, que están trabajando en temas solares, en temas de plataformas petrolíferas, las tenemos en el País Vasco, a nivel mundial. Y eso nos ha hecho crear un sector servicios muy potente. Y por supuesto, si la gente vive bien y gana buenos sueldos, le encanta gastarse el dinero y creamos un sector servicios donde la gente se pueda gastar su dinero. Servicios de bajo nivel, servicios de consumo, de ocio, campos de golf, etc. Y eso también contribuye a que nuestro sector servicios sea tan alto. Me gustaría contarles cómo es nuestro sistema de innovación porque es un poco diferente del resto y pensamos que esto seguramente sí que puede inspirarles. Este dibujo no es casual. Este dibujo, si ustedes se fijan, tiene a las empresas en el centro. Insisto, y voy a ser muy pesada, las empresas son lo más importante para nosotros. Las empresas están aquí porque todo lo que hay alrededor está hecho y pensado para darle servicio a ellas. Tenemos una universidad que está pensada para tener gente con talento que puede ir a las empresas y para hacer investigación básica que aplicada a través de los centros tecnológicos llegue a las empresas. Tenemos una red de centros tecnológicos que básicamente ahora somos 2 grandes grupos, la Corporación Tecnalia, ya les hablaré de ella, que es donde trabajo yo, y una alianza de centros tecnológicos que se llama ICA4. Hemos juntado esfuerzos para ser más potentes, cuya única labor en el mundo es que las empresas vascas sean competitivas. Nosotros trabajamos con empresas de todos los países, con empresas latinas, con empresas alemanas, con empresas asiáticas, africanas, de cualquier sitio. Colaboramos con centros tecnológicos de cualquier sitio, con universidades de cualquier sitio, con todos los gobiernos. Pero nuestro trabajo es coger el conocimiento que tengamos y transferírselo a nuestras empresas para que ellas sean competitivas. Tenemos un sistema de soporte muy bueno. Más adelante les enseñaré a ustedes un gráfico que demuestra lo importante que es para la economía de un país que el sistema de soporte de la innovación sea sólido. Porque permite que cuando un emprendedor tiene una idea,
automáticamente tenga un montón de herramientas que le ayuden a desarrollar su idea. Que cuando un empresario es bueno y tiene una idea de negocio, tenga fondos de inversión que le ayuden a desarrollar su idea. Todo lo que hace que una persona con una idea pueda convertirla en riqueza para nosotros. Y hemos creado algo nuevo, que ya tiene 10 años en el País Vasco, pero que somos pioneros en esto, que se llaman los CIC. Los CIC solamente existen en el País Vasco y en Australia. Se llaman Centros de Investigación Cooperativa. Hemos creado estos centros, los creamos aproximadamente sobre el año 2000, los primeros, porque teníamos capacidades que hacían lo mismo, pero venían de diferentes sitios. Había grupos de investigación, por ejemplo, en biotecnología en la universidad y en los centros tecnológicos. Y alguna empresa estaba empezando a hacer cositas. Y lo que pasaba es que lo hacían de forma descoordinada, cada uno trabajaba a su manera. Entonces el gobierno vasco impulsó que se crearan los centros de investigación cooperativa para que los grupos de investigación pudieran unirse, pudieran compartir su conocimiento y pudieran ir juntos a proyectos. Pudieran competir en Europa, pudieran competir con otros centros tecnológicos o de innovación de otros países, como si fueran un único ente, con un único CIF. Tenemos algunas cosas que son especiales, un poco diferentes del sistema, como los BERC. Estos son los Basic Excellent Research Center. Son unidades pequeñitas de investigación básica que hemos creado al margen de la universidad para que investiguen en los temas que nos interesan, porque pensamos que dentro de 15 años o 20 años serán importantes para nosotros. Ya estamos pensando en el futuro. Y estos señores están aquí para crear capacidades que ahora mismo en la universidad no existen. Neurolingüística, matemáticas, materiales, etc. Ya estamos pensando en 2050 cómo vamos a ser. Y esos señores nos están ayudando a hacer esto. Y la última clave en esta transparencia es que todos estos señores de aquí se conocen y trabajan juntos. Tenemos un sistema articulado. Uno de los problemas que tuvimos cuando empezamos a pasar de una fase a la otra, la primera fase de construcción a la segunda fase de demanda, es que teníamos un sistema majo, pero que no se hablaba. Las universidades y las empresas no se hablaban. Las universidades y los centros no se hablaban, los centros y las empresas no se hablaban. Aquello no era cuestión de seguir creando cosas. Aquello era cuestión de ponerles canales para que empezaran a trabajar juntos. Y lo que teníamos, hacerlo lo más óptimo posible. Y esa es una de las claves de nuestro sistema. Están muy bien conectados. Todos sabemos lo que hacen los demás. Les recuerdo que somos 2 millones de personas. Tenemos 138 grupos empresariales que trabajan en todo el mundo y que son vascos. Tienen más de 100.000 personas, facturan más de 28.000 millones de euros y tienen un gasto en I+D de los más altos del país. Estas señoras de aquí, ya les contaré luego quiénes son las que nos ponen en el mapa de las empresas que más gastan en I+D. Y tienen muchísimo que ver con que nosotros tengamos un gasto en I+D tan alto. Son ellas las que invierten en I+D. Son ellas las que nos están ayudando a traccionar el país. Tracción privada, no solamente pública. Tenemos unidades empresariales. Las propias empresas crean sus unidades de I+D para mejorar sus productos y procesos. Hemos terminado con 13 clústeres de la política de Porter que les contaba a finales de los años 90. Lo que tenemos son 13 clústeres en sectores en los que somos potentes. Somos fuertes, obviamente, en pequeño electrodoméstico, en temas de energía, medio ambiente, transporte y logística, en temas de alimentación, audiovisual, aeronáutica y espacio, automoción. Son sectores en los que tradicionalmente hemos sido muy buenos y lo que hemos hecho ha sido juntar a las empresas en torno a esos sectores para que puedan trabajar en común, para que se asocien y para que sean más competitivas. Esto en la época de crisis nos ha venido muy bien. Cuando estalló la crisis en el 2008, por ejemplo, las empresas de automoción tuvieron muchísimos problemas. El hecho de estar asociadas y de estar juntas las hizo más fuertes y han hecho que la crisis para ellas sea menos fuerte y que tengan muchos menos problemas que cualquier otra empresa de automoción del país. Estos son nuestros centros de investigación cooperativa. En biociencias, microtecnologías, fabricación avanzada, nanotecnologías, turismo y energías alternativas. Tenemos 4 universidades y estos son los centros de investigación básica de los que yo les hablaba antes. Tenemos en neurociencias, nanoestructuras, diseño macromolecular. Fíjense que son temas muy tecnológicos y en los que nosotros, por lo menos, casi no tenemos capacidades. Digamos que estos señores de aquí son los pioneros en las capacidades. Lo que hemos hecho es, hemos puesto al frente de cada centro a personas de reconocido prestigio a nivel internacional. No nos importa si son vascos o no.
Hemos traído al que pensamos que es el mejor en su campo y que quisiera venir a vivir con nosotros para que nos ayude a desarrollar estas capacidades. Tenemos 2 plataformas tecnológicas. Tecnalia es una de ellas. Esta foto que ustedes tienen aquí, en la que no se ve absolutamente nada, fue el acto de presentación de la corporación como tal que hicimos hace 2 años. Nosotros somos el resultado de la fusión de 8 centros tecnológicos. A medida que ha ido avanzando el País Vasco, nos dimos cuenta de que tener 19 centros tecnológicos no era operativo, porque las empresas eran cada vez más grandes, eran cada vez más sofisticadas y necesitaban que nosotros estuviéramos a la altura. Una empresa de 5.000 personas no habla contigo si tienes 30, porque su unidad de I+D es más grande que tú. No éramos competitivos a nivel internacional porque Fraunhofer tiene 15.000 personas y nosotros éramos 30. Y lo que hicimos fue, nos fusionamos y nos juntamos 8 centros y convertimos Tecnalia en lo que es ahora. Tengo un pequeño vídeo y la esperanza de que funcione. Qué bien. Dicen que no es fácil encontrarnos, que podemos estar en cualquier lugar. No sé nada. Aquí o aquí, donde nadie mira. Cuentan que nos gusta jugar al escondite, ocultarnos a la vista esperando que alguien nos encuentre. Somos las ideas. Algunas de nosotras somos fáciles de encontrar. Ideas peregrinas. Ideas brillantes que se apagan en un segundo. Las que no aportan nada. Las que no llevan a ningún sitio. Simples ocurrencias. Pero otras somos diferentes. Somos las ideas que innovan, las que transformamos la vida de las personas, las que generamos negocio, las que obtenemos resultados. Algunos creen que hay que salir a buscarnos, pero no es así, porque estamos muy cerca. Solo necesitamos que alguien nos haga reales. Personas que trabajando unidas transformen las ideas en la energía más poderosa de todas, la energía que crea valor en las empresas, en la sociedad, en nosotros. Somos 8. Ahora somos 1, con las empresas, con las ideas, contigo. Tecnalia, Inspiring Business. ¿Por qué les he puesto este vídeo? Nosotros somos 1.500 personas, somos el centro tecnológico más grande de España. Eric lo contaba muy bien antes, somos el 5º privado más grande de Europa. Pero les he puesto este vídeo porque hablamos de las ideas todo el rato, hablamos de las ideas y estamos obsesionados con las ideas porque nos ha pasado esto que ustedes ven aquí. Nos ha pasado a nosotros y le ha pasado a todo el mundo, no somos nada raro. Partimos de ser una economía que estaba basada en factores productivos, éramos unos tipos baratos, las empresas alemanas venían porque los costes laborales eran bajos, era fácil poner las empresas y empezamos a ser eficientes, la gente empezó a cobrar más, empezamos a tener un nivel de vida más alto y nos dimos cuenta que en costes ya no podíamos competir. Y nos fuimos a la innovación. ¿Recuerdan que les he contado? En el año 2000 empezamos con aquella historia del manifiesto de la innovación, el compromiso del país, todos a una, y nos fuimos aquí. Economía de la innovación. Oye, qué mala suerte. Todos los países han hecho lo mismo. Todo el mundo está obsesionado con la innovación. Y todo el mundo innova. Y no solo innovan, es que lo hacen muy bien. Y algunos mucho mejor que nosotros. Y entonces estamos aquí y nos damos cuenta que ya no vale con ser innovadores. Que no somos competitivos siendo innovadores. Que todo el mundo está innovando. India está innovando, Corea del Sur innova, ustedes innovan, todo el mundo innova. Tenemos que pasarnos aquí. ¿Y esto qué es? Esto es la economía del conocimiento. Lo que tenemos que hacer es conseguir que las personas que tienen ideas vivan con nosotros. Eso es lo que queremos. Por eso las ideas. Tenemos que conseguir que un niño con zapatillas de deporte y pantalones cortos que es capaz de pensar en Facebook esté conmigo y no esté en California. Y que además yo sea lo bastante inteligente para darme cuenta de que su idea de negocio es buena y le apoye. Y le ponga dinero, le ponga recursos, le ponga talento y le ponga todo lo que necesite. Necesito tener un país donde la gente creativa quiera vivir. Porque eso no se puede copiar.
un tipo que tiene ideas y que es creativo no lo puedes copiar. Y eso es el valor de un país. Y eso es lo que queremos nosotros. Somos pequeñitos, 2 millones de personas, somos unos tipos listos, pero no somos los más listos del mundo. Necesitamos atraer a la gente más lista. Y en eso estamos ahora. Por eso Tecnalia habla de ideas todo el rato. Tecnalia habla de vamos a buscar las ideas donde estén, vamos a conseguir sacarles partido, vamos a convertirlas en productos, porque ese es para nosotros el siguiente paso. Generadores de ideas. Queremos que los tipos más listos del mundo estén con nosotros, que se vengan a vivir con nosotros. Ese es el objetivo. Y para eso tenemos este marco, y por aquí voy a pasar muy arriba porque ustedes lo pueden leer cuando quieran, está colgado en internet, es perfectamente libre, que es el marco estratégico que nos permite decidir qué acciones vamos a tomar en los próximos años para conseguir todo esto que yo les estoy contando. Yo formé parte del equipo consultor que asesoró en este plan, y las 5, digamos, características que lo diferencian son estas. Economía del conocimiento. Todos los tipos que tengan buenas ideas tienen que vivir con nosotros. Un sistema de gobernanza integrador y articulado a resultados. Todo lo que hacemos tiene que estar pensado para conseguir impacto en el territorio y riqueza. Eso es lo que queremos. Tenemos que estar focalizados en el mercado. Si queremos un país rico, con personas que tengan buenos trabajos, tenemos que estar pensando en resultados, en productos y en empresas. Eso es lo que nos importa ahora y en eso estamos focalizados. Tenemos que poner en valor las capacidades del país. No tenemos dinero para andar creando cosas nuevas. Ni tenemos nosotros, ni tiene España, ni tiene Europa. No podemos empezar a crear cosas para probar. Tenemos que coger lo que tenemos y sacarle chispas. Y tenemos que impulsar la colaboración público-privada. Digamos que lo estamos haciendo bien, pero tenemos que seguir haciéndolo bien. Necesitamos que las empresas, el gobierno, las universidades estén dentro del mismo carro. Y hemos hecho una cosa diferente. Cuando nosotros hicimos el plan del 2010, y yo se lo he contado antes, apostábamos por biociencias, por fabricación avanzada y por nanociencias. Y a medida que han pasado los años nos hemos dado cuenta de que todo el mundo está apostando por lo mismo. Y que no podemos ser competitivos porque somos poquitos. ¿Qué hemos hecho? Esto. Nosotros tenemos capacidades aquí. Tenemos capacidades en envejecimiento, en energía, en transporte, en industria de la ciencia y en mundo digital. Ya hemos creado capacidades. Lo que estamos haciendo es, todas las tecnologías que hemos creado aquí arriba, las vamos a orientar aquí abajo. Biociencias aplicada a temas de envejecimiento, fabricación avanzada aplicada a temas de energía, nanociencias aplicada a envejecimiento, a transporte, a energía, ahí están los productos. Estamos buscando productos que salgan de la sinergia de esto. Eso es lo que nos importa y ahí hemos puesto el dinero. Tenemos pocos fondos, pero están todos ahí. Tenemos una focalización absoluta. No nos queda más remedio. Si fuéramos ricos y tuviéramos muchísimo dinero, apostaríamos a muchas más cosas y en vez de enseñarles una transparencia les enseñaría 7. Pero tenemos los recursos que tenemos. Y estamos muy focalizados. ¿En qué somos buenos? Una experiencia que hemos aprendido es que tenemos que ser humildes y conscientes de qué tenemos que mejorar y saber muy bien en qué somos buenos para poder apoyarnos sobre esas fortalezas y desarrollar la política sobre ella. Nosotros somos muy buenos en la gente. Somos el país de Europa que tiene mayor porcentaje de personas con formación terciaria. El 44% de la gente entre 29 y 34 años tiene formación terciaria. El 44%. Es casi la mitad. Tenemos una formación muy buena y toda esa gente es nuestra. Tenemos un montón de científicos. 18.000 personas están pensando todos los días en la ciencia y la tecnología vasca. 18.000 personas. Tenemos un tejido empresarial muy fuerte. Tenemos apuestas definidas, ya les he hablado de la focalización, y tenemos una cultura de cooperación muy importante. Pero somos muy malos en otras cosas. Tenemos que ser mejores en innovación. La crisis también nos ha tocado a nosotros. Y las empresas se guardan el dinero. Y necesitamos que sigan apostando, porque no podemos jugar solamente con las 7 empresas multinacionales, tenemos que jugar con las 117.000 empresas, no con 4. Y las pequeñitas tienen que pagar los sueldos y cuando uno tiene que pagar los sueldos no quiere gastar en innovación. Tenemos que convencerle de que tiene que gastar en innovación, de que nosotros gastamos con ellas, pero que tienen que gastar en innovación, porque si no innovan, se mueren. Y tenemos que convencerles bien de eso. Tenemos pocas empresas tractoras. Cuando nosotros aparecemos en el ranking de las empresas que más invierten en I+D del mundo, hay 6 vascas. 6 vascas, ¿eh? Eso para nosotros es un orgullo, que son esas señores de ahí abajo.
Iberdrola, ITP, Fagor, Gamesa, CAF, Faes Farmacia, Automotive, seguro que a ustedes les suenan prácticamente todas. Pero siempre aparecen las mismas señoras, nunca señoras nuevas. Este ranking lleva 15 años y los 15 años estas son nuestras grandes empresas. Necesitamos que el resto de las empresas vuelva a aparecer aquí, que cada vez haya más. Que cada año que sale en vez de 6 tengamos 8 y luego 10 y luego 12. Que cada vez tengamos más empresas grandes que se comprometen con la I+D. Tenemos que evaluar nuestro sistema. Somos muy buenos creando planes, pero no somos muy buenos evaluando. Y lo que no se evalúa no se puede medir y lo que no se mide no se puede corregir. Y ahí tenemos un problema. Tenemos que mejorar en resultados. Ayer hablábamos con personas de ustedes, de su sistema, que estaban muy centrados, muy focalizados en que las empresas peruanas patentaran y nos preguntaban, ¿cómo habéis hecho para patentar? Y es que nosotros lo hacemos muy mal. Patentamos muy poquito. Somos muy malos patentando. Tenemos un ingreso por patentes del 0,05% del PIB, frente al 0,51% de Europa. ¿No lo hacemos bien? No estamos acostumbrados, porque lo que hacemos es invertir muchísimo en investigación, pero nunca nos ha pedido nadie que demos resultados. Digamos que hemos sido un país rico y no nos hacía falta, pero ahora sí. Y por eso la cultura de orientación a resultados. Lo que haces lo tienes que patentar, lo que haces lo tienes que convertir en producto, lo tienes que convertir en una empresa y lo tienes que convertir en riqueza. Y eso es importantísimo. Tenemos un problema con el tema de la territorialización. Es una tontería, pero somos 3 territorios históricos y tenemos varios niveles de gobierno. Tenemos ayuntamientos, tenemos diputaciones y tenemos gobierno vasco. Cuando hay elecciones los colores suelen ser diferentes y la gente de colores diferentes no se habla bien entre ellos. Y eso hace que tengamos duplicidades, que estemos gastando cosas en lo mismo simplemente porque el que lleva esa administración, la que sea, la diputación o el ayuntamiento, es de un color diferente del nuestro. Tenemos que superar eso y todavía no lo hemos hecho muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Les voy a enseñar 4 pautas. ¿En qué estamos pensando ahora? Nosotros lo que tenemos en la cabeza son lo que llamamos KETs, que son las Key Enabling Technologies. Son tecnologías capacitadoras en las que tenemos que desarrollar un montón de conocimiento porque van a ser la base de los productos y las empresas del futuro. Europa ha decidido que van a ser estas. Y resulta que casualmente o no tanto, nosotros tenemos capacidades en prácticamente todas, porque hemos ido desarrollando capacidades en todas. En nano, en micro, en semiconductores, en materiales avanzados. En fotónica creo que no tenemos demasiado, pero en el resto tenemos capacidades. Nos hemos dado cuenta de que las grandes tecnologías que van a traccionar los productos del futuro pueden ser tecnologías en las que nosotros tenemos algo que decir. Y estamos mirando como locos cuál es la forma de explotar el conocimiento que tenemos. Eso estoy hablando del futuro, ¿eh? Estamos aprendiendo qué hacemos con ellas. Tenemos que cambiar el modelo. Yo les decía a ustedes que hemos sido un país con dinero y lo que hacíamos era investigar. Investigar. Poníamos una celulita y empezábamos a jugar con ella. Básica. A ver qué pasa. A ver qué sale. Y ahora ya no podemos. Ya no podemos porque no tenemos dinero para hacer eso. Ahora lo que hacemos es otra cosa. Ahora lo que ponemos delante no es la investigación. Lo que ponemos delante es el problema. Tenemos un reto en energía. Tenemos un reto porque falta agua. Tenemos un reto porque la gente se hace muy mayor. Tenemos un montón de personas en la sociedad que tienen más de 65 años, que tienen enfermedades nuevas, que tienen necesidades sociales nuevas, que nos plantean nuevos modelos de familia, que nos plantean necesidades de TICs y de electrónica que hasta ahora no teníamos porque la gente no vivía tanto y tenemos que solucionarlo. Tenemos que solucionarlo porque hay un mercado enorme en esos retos. O sea, las personas de 80 años que viven solas en sus casas son muchísimas y podemos desarrollar un montón de dispositivos electrónicos para que se sientan seguras, para que reciban asistencia médica, para que haya alguien acompañándolas de forma telemática y si desarrollamos esos dispositivos, eso es un mercado enorme. Y ahí hay dinero y ahí queremos estar nosotros. Esa es la visión. Aplicada. El problema que hemos tenido hasta ahora es que Europa ha invertido muchísimo en investigación básica. Europa invertía en investigación básica, los señores de Corea cogían la investigación básica, la convertían en aplicada, sacaban productos y nos los vendían, carísimos. Y nosotros nos gastábamos una pasta en investigación básica y nos gastábamos otra pasta en comprar los productos a los señores coreanos que nos estaban vendiendo cosas que nosotros no sabíamos hacer. Y no tenemos tanto dinero, insisto. Y entonces nos hemos dado cuenta de que la investigación básica es importante, necesitamos hacer investigación básica porque dentro de 15 años seguiremos viviendo, o eso esperamos, y queremos tener un país próspero, y eso parte de la básica, pero tenemos que hacer aplicada, porque tenemos que vender ahora, necesitamos ser competitivos ahora, y tenemos que saltar a la investigación aplicada.
lo que exportamos tiene que tener mayor valor tecnológico. Uno de los problemas que tenemos en el País Vasco es que tenemos un tejido industrial con un contenido medio alto muy bueno y que crece. Pero nuestro tejido industrial con un contenido alto, muy alto, es de un 3-4% aproximadamente. Y lleva 10 años en la misma tasa, no pasa de ahí. Tenemos programas, tenemos un montón de tecnologías, pero no conseguimos que el tejido con muchísimo contenido tecnológico, el muy alto, el más exclusivo, suba. No pasamos el 4%. Tenemos que conseguir aumentarlo. Y tenemos que conseguir además aumentarlo para que esos productos los podamos exportar fuera. Eso es uno de los retos, en eso estamos jugando ahora. Y necesitamos que la gente nos apoye. Algo que es muy importante, y va a ser ya la última parte para no aburrirles más tiempo, es que nosotros no podemos hacer esto solos. Somos poquitos, pero es cierto que la gente que trabajamos en esto somos todavía menos. Y nosotros no vamos a tirar adelante el país. Un país no se lleva adelante con el 10% de la gente, se lleva adelante con el 100% de la gente. Si la gente no entiende lo importante que es esto, no vamos a conseguir nunca ser más competitivos. Les voy a contar una cosa. Hace apenas 2 semanas, justo antes de venir aquí, estaba dando una clase a mis alumnos de universidad y les contaba que España ha disminuido un 25% para los presupuestos del año que viene el dinero que va a destinar a I+D. Y cuando yo les conté esto, mis alumnos que son de cuarto de ingeniería estaban todos calladitos y nadie puso cara de nada. Nadie puso cara de nada, como si no les hubiera dicho nada importante. Y les dije, ¿sabéis lo que significa esto? Lo que significa que el gobierno ya ha dicho que hay un 25% menos de dinero para I+D, que tú cuando salgas de la carrera vas a ganar un 30% menos de lo que gano yo. Que seguramente vas a tener una educación o una sanidad malísima porque no va a haber dinero público suficiente para sostenerla. Y que cuando tengas hijos, tus hijos tendrán un nivel de vida mucho más bajo que el tuyo. Eso significa que disminuyamos el gasto en I+D. Y las caras empezaron a cambiar. Empezaron a darse cuenta de que a lo mejor el tema sí que iba con ellos. Nosotros salimos a la calle y le preguntamos a cualquier señor que pase por la calle qué opina él de la I+D y no va a entender nada. Pero si le preguntamos a un señor que pase por la calle qué opina de la calidad de la sanidad que quiere recibir, o de la calidad de la educación de sus hijos, o dónde se imagina él que va a estar su hijo dentro de 15 años, seguro que no nos dice que va a estar trabajando en un trabajo de bajo nivel o pasando hambre. Querrá que su hijo sea un abogado, querrá que sea un médico, que sea una persona importante, que gane mucho dinero. Y eso pasa por esto. Cuando les convenzamos de que eso es importante, entonces nosotros, y entendemos que también eso puede valer para ustedes, conseguiremos que la sociedad dé un salto de verdad. Y ahora tengo una cosa que regalarles. No sé si alguno se ha fijado, llevo una pulsera horrorosa en la mano, muy fea, muy verde, muy de plástico, no es nada glamurosa, por todo esto que les acabo de contar. Mi compañero está desembalando algunas pulseras, me gustaría regalarles una a cada uno de ustedes para contarles por qué la llevo. Llevo una semana regalando pulseras a todo el mundo, espero que ustedes vean a más gente por Lima y que esto sea una plaga. ¿Por qué nos hemos puesto esta pulsera? Esta pulsera significa lo que les acabo de contar. Queremos contarle a la gente, a todo el mundo, y no solamente a ustedes que son la élite, a todo el mundo, que la ciencia y la tecnología son lo que nos va a convertir en un país de élite. Lo que nos va a convertir en un país donde la gente tenga buenos sueldos, buenas casas, buenos coches, sea feliz y tenga una sanidad maravillosa y una educación estupenda. Eso es lo que nos va a convertir en ese país, la I+D, en la apuesta por la I+D. Incluso aunque este año en los presupuestos no nos demos cuenta de los resultados. Como hay un grupo de gente que estamos convencidos de que tenemos que seguir apostando, nos hemos vestido de verde y nos hemos puesto la pulsera y se la damos a todo el mundo para convencerle de que el tema de la I+D no es mío, ni del señor malo ese que está en esa esquina, ni siquiera de ustedes, el tema del I+D es de todos y todos tenemos que apoyar. He sido muy osada y espero que me disculpen, pero me he atrevido a traerles una pequeña propuesta, porque a lo mejor a ustedes también les gusta y también quieren hacer una gran apuesta de país por la I+D. Y entonces les he dado algunas razones, a ver si les vale, a ver si les convenzo, a ver si cuando salgo de aquí hay más pulseras verdes además de la mía. Una razón para invertir en I+D. Invertir en I+D antes acelera la salida de la crisis después. Este cuadro de aquí es del Fondo Monetario Internacional. Estos son países y el cuadro azul es el año de salida de la crisis. Países como Israel, Australia o Corea del Sur salieron de la crisis en 2008, ya estaban creciendo. Países como Singapur o Suiza en 2010 ya están creciendo.
Países como Japón o Chipre van a empezar a salir en 2013, este año. Y países como España, hasta el 2016 no salen de la crisis. El FMI no es que sea muy optimista en sus predicciones, todos lo sabemos, pero esto no suena nada bien. Y fíjense qué interesante. Estos países, para arriba, son los que más han invertido en I+D en los años anteriores, y hacia abajo los que menos. Puede ser casual, pero seguro que no lo es. Dos razones. La innovación mejora los niveles de productividad del país. Este gráfico que está aquí pertenece a un informe de Nesta. Nesta es del Reino Unido de 2009. Fíjense lo que demuestra. Esto explica el crecimiento del Reino Unido entre los años 2000 y 2007. El 60% de ese crecimiento, 47% y 20%, está debido a la productividad total de los factores. Y apenas el 28 y el 6% al trabajo y al capital. Todo este crecimiento de la economía se debió a la productividad total de los factores, a todo aquello que está alrededor del trabajo y del capital y que nos ayuda a crecer y que no es trabajo y capital. La inversión en I+D, el soporte a la innovación, la cultura innovadora. Cuando en España alguien monta una empresa y se le cae, estamos todos encantados de que se le caiga la empresa. Somos un país súper envidioso. Y nadie más le vuelve a dar nunca dinero para que vuelva a montar una empresa. Nos encanta que la gente fracase. Lo lamento. Cuando en Estados Unidos eres un emprendedor y has matado a otras empresas, la gente se mata por darte dinero. Porque eres un tipo emprendedor, eres un tipo que tiene ideas de negocio, que arriesga su capital, que arriesga su dinero, que hipoteca su casa y que monta su empresa. Y la gente valora muchísimo que seas capaz de hacer eso. Y además saben que cada empresa que arruinas, y esperemos que no sean muchas, te enseña cosas nuevas. Y que el día que montes tu empresa vas a arrasar. Y te apoyan. Ese tipo de cosas forman parte de la cultura de un país. Y eso, todo esto que les estoy contando, desde la inversión hasta la cultura, todo lo demás, explica el 60% del crecimiento de la productividad de un país como Reino Unido. Y seguramente si hiciéramos lo mismo en nuestro país, descubriríamos lo mismo. Por eso es tan importante apostar por la I+D. Otra razón. La innovación no es cara. Cualquiera puede innovar. Mi compañero les contaba a las empresas esta semana que había empresitas de 2 empleados que estaban haciendo pequeñas mejoras incrementales y se estaban llevando un porcentaje del mercado altísimo y no les estaba costando mucho dinero. Tenemos conceptos como la innovación inversa que están revolucionando el mundo. La innovación inversa son todos estos países en vías de desarrollo, países como India, por ejemplo, que están desarrollando innovaciones que luego nos están vendiendo a nosotros porque son baratas y solucionan sus problemas y son prácticas. Les he puesto un ejemplo, que es un software para detectar cáncer, pero tenemos un montón de ejemplos. No les costó prácticamente dinero, lo desarrollaron precisamente porque en India hay muchísima gente que desarrolla cáncer y no tienen dinero para los tratamientos y es tan efectivo que lo han pasado a Europa, nos lo están vendiendo en Europa. Y lo han desarrollado allí. No es caro, cualquiera puede innovar. Cuarta razón. Hay una relación clarísima entre la intensidad del gasto en I+D y el PIB. Fíjense este gráfico. Esto es la media de gasto en I+D de los países entre 2004 y 2009. Y esto es cómo creció su PIB. Fíjense qué relación más lineal. ¿Se dan cuenta? Los países que más han invertido en I+D han sido los que más han crecido. Lo que les contaba en el caso del FMI. Y no solamente eso, les voy a dar otra razón. Son los países que tienen más publicaciones científicas, que tienen más PIB per cápita y que además tienen más gasto en I+D y más gente formada. Miren qué simetría tiene este gráfico. Fíjense, los países que tienen una educación terciaria, un grupo de personas con educación terciaria alto, una inversión en I+D alta, un PIB alto. Y esto exactamente no. Sí, estas son las publicaciones y un número de publicaciones importante, mucha producción científica, están en el mismo grupo. Y los que tienen poco de todo. Y también son simétricos. ¿Ven la relación que hay? No se trata de que si aumentamos mucho en I+D tenemos mucho PIB. Es que si aumentamos mucho en I+D tenemos gente más formada, tenemos más publicaciones, tenemos más riqueza, creamos efectos en cadena. Otra razón. Porque las empresas que innovan crecen más y venden más. Y además hay otra cosa muy curiosa. Las empresas con alto potencial de crecimiento, nosotros las llamamos gacelas, y por eso están esas dos señoras ahí en la foto. Las empresas gacelas innovan de forma sistemática.
No innovan una vez y luego lo dejan, innovan continuamente. Y eso hace que se cree un efecto multiplicador que es súper bueno para la economía. Y las políticas públicas tienen que estar con el ojo puesto en esas empresas, porque a esas empresas hay que apoyarlas. Y ustedes también tienen esas empresas. Tiene que haber políticas especiales para apoyar a esas empresas, porque crean muchísima riqueza. Todo lo que estoy diciendo está soportado por informes que están publicados. Aquí tienen la referencia del informe del que les estoy hablando, pero todas las razones están soportadas por informes. Séptima razón, porque las empresas no se vuelven competitivas por ciencia infusa. Las empresas necesitan muchísima ayuda, necesitan fondos, necesitan oportunidades y que les ayuden a encontrarlas, necesitan que les protejan la propiedad intelectual, que alguien les ayude. Necesitan que alguien les dé redes y alianzas, que los trámites con la administración sean ágiles, que puedan contar con la administración como una aliada y no como esa mujer burocrática que no les deja hacer ningún tipo de proceso y que les pone pegas para todo. Y necesitan talento. Y todo esto se da a través de la I+D o de la innovación, pero se da a través de la I+D. Necesitan apoyo. Las empresas solas no pueden ser innovadoras. Otra razón, porque sin innovación no habrá empleos de alto nivel. Si no tenemos empleos de alto nivel, las personas que hemos formado se van a ir. Y vamos a perder dos cosas. Nos cuesta muchísimo dinero formar a una persona en la universidad. Muchísimo dinero. Y estamos perdiendo ese dinero. Y si además se van fuera, están produciendo en otro país lo que tendrían que estar produciendo en el nuestro. Es una pérdida enorme que la gente se vaya. Les he puesto un cómic. Tal como prometimos, hemos terminado con la fuga de cerebros, allá se fue el último. Fíjense qué duro, ¿eh? Porque la gente se va donde tiene oportunidades. Las oportunidades las tenemos que crear aquí. Y si no tenemos I+D, no tendremos oportunidades y la gente se irá fuera y producirá para otros países con nuestro dinero. Venga, que solo quedan dos razones ya. 9. Se ha terminado el café para todos. Ya no hay fondos para financiar a todo el mundo. Tenemos retos globales, el envejecimiento, el cambio climático, la falta de agua, y la solución a esos retos no la tengo yo, ni la tiene usted, ni la tiene usted. La solución a esos retos es un trabajo en equipo. Son capacidades científicas, capacidades tecnológicas, capacidades empresariales, además de muchos países. Lo que se está montando en Europa son lo que llamamos KICs, que son comunidades de conocimiento e innovación. Allí se están juntando las personas que tienen más capacidad y que son más desarrolladas y más avanzadas tecnológicamente, y el dinero se está poniendo ahí. Ahí es donde están los fondos. Si no apostamos por la I+D, no somos competitivos en conocimiento y nos quedamos sin financiación. Y la última razón. Esta es la última razón. Tenemos que apostar por la I+D por la misma razón por la que yo he empezado a hablar con ustedes hace un rato. Porque tenemos la obligación de dejarles un país a ellos. Estos son suyos, pero tengo una foto exactamente igual con nuestros, me da igual. Que sea por lo menos tan bueno como el que hemos recibido, que por lo menos les dé la oportunidad. No podemos tenerlos aquí y que cuando crezcan no tengan ni una sola oportunidad y se tengan que ir fuera, o peor, que tengan una calidad de vida bajísima y no tengan ninguna posibilidad de desarrollarse. La I+D es la forma de que ellos el día de mañana puedan estar aquí y por encima de nosotros. Y por eso les he dado una pulsera verde. Y por eso les propongo que hagan lo que nosotros hemos hecho, que es un gran pacto de país por la I+D. Y que nos comprometemos todos por la I+D. Y esto es todo lo que tengo que contarles. Esto es todo lo que tengo que contarles. Si tienen alguna pregunta, quieren comentarme algo.